Y bien, estamos ahora con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura. Estamos también con Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, y Pedro Lachea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, prácticamente lo más graneado del empresariado nacional reunido acá en esta mesa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas ¿Qué tal? noches. Bueno, comencemos con el tema más complicado de todos, el de la minería. Finalmente, Pedro, se llegó a un acuerdo, por lo visto, llegó a haber acuerdo, ¿no es cierto? En estos, yo dije 3.000 millones de dólares, me equivoqué, es 3.000 millones de soles anuales adicionales, ¿no es cierto? Que a primera vista es importante, y sin embargo lo que se ha dicho es que esto no afectaría la competitividad de la minería peruana. A ver, partimos de analizar un poco los competidores nuestros, ¿no es cierto? Canadá, Australia y Chile. Se fijaron unos lineamientos muy claros en el sentido de que el Estado deseaba recaudar más, pero esta mayor recaudación no podía atentar contra la competitividad del sector. Por otro lado, si hacíamos un poco de benchmark, teníamos que en el Perú hay una aplicación de regalías sobre ventas versus Chile, que aplica sobre utilidad operativa. Eso nos colocaba a nosotros en una posición desventajosa con respecto a Chile, según los estudios que hizo el IPE, que demostraba que la carga fiscal en el Perú era mayor. Cuando empezamos a trabajar en base a regalías sobre utilidad operativa, la cosa cambiaba y se generaba un pequeño gap que, en el entendido de que el Estado deseaba recaudar más, en el entendido de que había una bonanza en cuanto a precios, podía generarse ahí una carga adicional sin que se pierda competitividad. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede generarse una carga adicional de 3.000 millones de soles, nada menos? Todo el impuesto de la renta del año pasado creo que ha sido 8.000 millones de soles de la minería. 8.200. O sea que ese 3.000 millones más es un porcentaje apreciable. 8.200 el año 2010, este año se estima que puede ser unos 10.000, y los 3.000 millones es el gap aplicando el impuesto, las regalías sobre las utilidades operativas en cada uno de los diferentes proyectos. Esto en relación... Ojo que no puedes tú establecer un promedio. Pero en comparación... cada mina es distinta, hay diferentes leyes, etcétera, etcétera. Entonces, aplicando este diferencial, nos daba una cantidad que podía el sector entregar. Hicimos una reunión, se trabajó mucho con todas las empresas estabilizadas y no estabilizadas, y hicieron ellos consultas con sus matrices, accionistas, directorios, etcétera. Y la primera pregunta fue: ¿qué sucede con todos los proyectos que están en cartera, que para los próximos 10 años se implican 42.000 millones, para los próximos 5 son los 30.000 que se ha referido el Premier, pero y si van a continuar? Y si este programa de apoyo a los temas vinculados con inclusión social, la minería los puede entregar. La conclusión consensuada fue que sí. Y entonces dimos el paso y los resultados son los que se han obtenido. Ahora, pero de todos modos la carga tributaria es mayor, sigue siendo mayor que, tiene que seguir siendo mayor que en Chile, ¿no? Bueno, si se agregan 3.000 millones de soles más, tiene que ser mayor que en Chile. Lo que sucede, Jaime, es que no solamente entran diferentes escalas, corrigen una regresividad que existía antes, eso generó un diferencial que permitió esto. El impuesto que teníamos antes, o la realidad que teníamos antes, era netamente regresiva, era ineficiente. No, claro, eso sí, eso es otra cosa. Entonces, a la hora que recomponemos, obviamente se generó este diferencial. ¿La minería estuvo dispuesta a apoyar los programas sociales? Sí, y ese fue el consenso. Yo creo que es un buen mensaje finalmente de que las cosas, si se manejan de una manera inteligente, se pueden llegar a acuerdos muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, y porque tengo, por ejemplo, le pregunté a Carlos Santa Cruz de Yanacocha, dice que el impacto neto sobre las empresas como la nuestra estaría en el orden del 7%. Y yo considero que esto sí podría dejar de lado proyectos nuevos con leyes bajas, proyectos marginales, quedarían de lado, dice él.
Habría que hacer la rentabilidad de cada uno de ellos. Obviamente hay rentabilidades pequeñas que hoy se vuelven interesantes en la medida en que se aplica una realidad sobre una base distinta. Sí, pues eso es lo que yo también le respondí, pero me dice que no, no sé. No, yo estimo que todavía, ojo, que falta completar el tema de tasas. Lo que se ha trabajado es la cifra, haciendo benchmark, la cifra que no nos hace perder competitividad, y hoy, en base a estas escalas, hay que trabajar para hallar la alícuota para cada una de las más de 300 empresas. En algunos casos puede variar 1 o 2 puntos, en otros se ha puesto un cap, de repente lo que... Digamos, es una tasa diferencial según nivel de rentabilidad. Y además progresiva, y además con un cap. O sea, de repente lo que Carlos tiene allí es no tiene la relación de cap. El cap es 50, que es una ¿Qué cosa es el cap? Sobre un tope, sobre 50, o sea, el máximo para aplicar una regalía, siempre y cuando sea 50% de rentabilidad. Más de, si tienes 60, aplicas sobre la base de 50. De acuerdo. Y quizá ahí está la explicación. ¿Qué pasa con las empresas que tienen convenios de estabilidad jurídica? Entran también al aporte. En este caso, uno de los principios que se trató... ¿Se han abierto los contratos? No, justamente a eso iba. Uno de los principios que se trató fue que los contratos no se pueden abrir. No se pueden abrir porque en el Perú existe el Estado de Derecho y hay que respetar los contratos. Además, el presidente Humala hace 2 o 3 días expresó lo mismo. Para incluir a las empresas que tenían o que tienen contrato de estabilidad tributaria, se genera un gravamen. Un gravamen que va a trabajarse con un contrato directamente o un convenio directamente con el Estado. La intención era cubrir todo el espectro, como digo, más de 300 empresas, grandes, chicas, estabilizadas y no, nacionales, extranjeras. Yo creo que hemos conseguido un buen resultado, ¿no? Gonzalo Priale, ¿qué opina acerca de, bueno, hay un programa muy ambicioso de obras, de infraestructura, ¿no? Pero al mismo tiempo se fortalecen y se crean eventualmente hasta nuevas empresas públicas, se fortalece NAPU, se habla de una línea aérea de bandera en buena cuenta en la cual el Estado podría participar, Petroperú entra a participar en una serie de cosas, por ejemplo la comercialización de gas, entra en la petroquímica, Electroperú, socia de todas las inversiones energéticas. Esto es una potenciación del rol empresarial del Estado. ¿Qué opinión tiene de eso? A estas alturas es una intención, en todo caso, un buen deseo, porque yo me imagino que empresas como Petroperú o Electroperú, para asociarse con privados en esquemas como los que usan en Brasil, primero tienen pues que modernizarse, instalar un buen gobierno corporativo. Un buen paso sería, por ejemplo, que floten en bolsa un porcentaje de su accionariado. Eso lo ha anunciado. Ha anunciado que van a ir a la bolsa, a las empresas públicas, vendiendo acciones a los privados. Eso está muy bien. Pero para lograr hacer eso hay que cumplir una serie de estándares que no es pues café instantáneo. Hay que hacer un trabajo de fondo en esas empresas. Ahora me llama la atención, no sé cómo funciona exactamente el modelo brasilero, pero yo me imagino que debe haber concursos, ¿no? Para ver quién es el que se asocia para determinada inversión con, por ejemplo, Electroperú, a menos que Electroperú escoja a dedo su socio de ocasión y bueno, eso... Eso sería, pues, no puede ser. Yo me imagino que no. Ahora, en Brasil han habido últimamente 4 o 5 ministros que han salido por problemas. Me imagino que no tienen que ver con ese tipo de situación, pero hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, el hecho de que las empresas estatales se fortalezcan no debe significar competencia desleal para el sector privado. Eso es fundamental. Había un esquema medio curioso sobre Petroperú cobrando en especie una regalía. Ya no se ha mencionado eso, después de las críticas que hicimos. Bueno, pero sí va a entrar en la comercialización. Va a entrar en la comercialización. Compitiendo ahora, con otras empresas. Un balón de GLP, solo el contenido vale 18 soles. Si quieren bajar el precio, ¿qué van a ajustar? Las regalías, los impuestos, la logística, de repente van a ajustar ahora, donde más duele. Se ha hablado de ir hacia, ha mencionado de cambiar la matriz energética hacia energías no renovables, perdón, renovables, es decir, básicamente energía hidroeléctrica, aunque no ha mencionado qué hidroeléctricas ni nada.
Pero la única que sí menciona es una termoeléctrica en Quillabamba, es decir, el gas que sale por el gasoducto sur, su primer destino importante es una termoeléctrica en Quillabamba para dar electricidad a todo. Entonces ahí hay una contradicción, ¿o no? Eso tiene un trasfondo político porque es una oferta electoral. El sólido sur de Humala pues espera esto y creo que el proyecto que termina en un polo petroquímico en el sur también es un enorme proyecto y en buena hora. Ojalá que vaya bien, que camine. Pero hay otro tema que también es bien importante, creo, en el mensaje. Se habló con mucho detalle de incrementos en cobertura de agua rural, telefonía rural. Es decir, justamente los problemas de la exclusión social, ¿no? Pero hay que tener en mente que llegar con servicios a estos caseríos aislados, que hay 50.000 poblados o más, que tienen 50 personas, 50 habitantes, serán 10 viviendas, 5 viviendas. Pensar que se va a llegar a estos lugares con servicios, bueno, es simplemente astronómicamente caro. O sea, hay que buscar una fórmula donde se pueda compartir esfuerzos, el sector privado también está dispuesto a participar, pero por ejemplo, en lugar de llegar a 50.000 caseríos, se podría hacer centros poblados intermedios de 2.000 habitantes, por ejemplo, y en estos centros poblados intermedios se atraería a la gente que ahora vive aislada para darle los servicios, pero en forma más colectiva. Y de repente con 1.000 o 1.500 centros poblados intermedios se puede atacar este problema que es monumental, bueno, y es la pobreza extrema. Eso ya lo intentó el virrey Toledo en el siglo XVI. El reduccionismo, pero esto no es sacarlos de su lugar. Pero no es lo mismo, porque esto debe ir combinado con programas de capacitación productiva, como Sierra Productiva. Y también con la estandarización de los servicios, las escuelas. No ha mencionado a Sierra Productiva en todo el mensaje. Bueno, pero se podría combinar. Es que tampoco en el mensaje se puede decir todo, pues. Bueno, sí ha mencionado incluir un 40% de la economía campesina en subsistencia, incluirla productivamente en el mercado. Bueno, eso es interesante. Una tarea como para Sierra Productiva. Sí, pues efectivamente. Y bueno, a Pedro Laechea quería preguntarle, hay una parte del mensaje relativa a se propone triplicar las exportaciones no tradicionales en 5 años. No sé si eso es realista, no es realista, y se proponen unas políticas regionales de apoyo a estos al desarrollo de cadenas, me imagino. Son 500 promotores de exportaciones, unas oficinas de integración con el exterior, en fin, no sé, no lo define mucho, pero más o menos algo se barrunta ahí. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Mira, en el mensaje ha salido claramente indicado que se piensa centralizar en un solo punto todos los temas de clústeres, de innovación, temas para la empresa. Yo sí creo que hay mucho por reunir y ordenar. Yo creo que el tema es importante, va a haber que apoyar. Yo creo que mucho de lo que se está presentando va a requerir de un apoyo activo de los gremios, porque es bastante ambicioso el proyecto. Y yo te decía el otro día que en gremios estamos interesados no solamente en el tema de los gremios, sino también en el tema de la inclusión social, de apoyar. Y lo que ha presentado es un tema que todos queremos, ¿no? O sea, no queremos el hecho, queremos un mejor Estado. Yo creo que la mayoría del discurso va hacia obtener un mejor Estado y tenemos que hacer el esfuerzo de lograr esto acá. Respecto a las exportaciones no tradicionales, hay mercados muy importantes que todavía no están mayormente desarrollados. Concretamente tienes el mercado ruso. El mercado ruso hoy es un mercado que es justamente la antípoda del Perú. O sea, es un mercado que cuando acá se está en producción, allá están bajo nieve. Todo el tema de alimentos, hay enormes posibilidades. Nosotros hemos ido el año 2008 a tratar de ver por qué no estamos funcionando. El Perú exporta $200 millones. Chile está en 6.000 millones, Brasil está en otro tanto, Ecuador está en 3.000 millones de dólares. Brasil mismo como mercado a veces es un poco timidón, ¿no? O sea, los aranceles están bajos, pero eso es una parte del cuento.
Yo creo que ahora que estemos trabajando más juntos y la buena relación que tiene el presidente con Brasil puede abrirnos mercados para productos tradicionales que pueden generar un importante crecimiento en mercados que el Perú no estaba trabajando. Paralelamente a ello, los TLCs comienzan a abrirse ahora y comenzamos a avanzar bastante rápido. Es increíble que 25% de lo que se exporta a la China es productos manufacturados. Productos ¿sí? 25%. 25% de las exportaciones que están yendo que son no tradicionales, entrarían en el rango de no tradicionales. Eso está, no sabía. Entonces, yo pensé que son menos. cosas que recién se están arrancando. Corea recién abre, Japón recién abre. O sea, yo creo que es una buena señal que los TLC se estén entendiendo. Es importante, son contratos además que tienen que ser perfeccionados. Hay una serie de errores, hay una serie de problemas, pero yo no creo que ser sobreoptimista. El crecimiento podría ser muy importante. Como te digo, hay mercados en los que no participamos y estamos por participar, y hay mercados que recién los TLC van a comenzar a funcionar ahora. Entonces ahí se va a ver verdaderamente el peso de los TLC. Vamos a ir a unas pausas, si me permiten, regresamos. Vamos bien, don Felipe, pero necesitamos más coordinación, ¿me entiende? Por eso pongamos smartphones con RPC, así agilizamos la comunicación y al estar conectados funcionarán como equipo, estén donde estén. ¿Sí o no, muchachos? Si los negocios son una competencia, lo preparamos para ganar. Llegó Claro Empresas, la división de Claro dedicada a su negocio. En Claro Empresas lo asesoramos para que compre toda la tecnología de avanzada que necesita para crecer. Visítenos y conozca nuestro catálogo de servicios. Claro Empresas de Claro, la red donde todo es posible. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicura a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. Tienes que subirte al nuevo Nissan Tida, porque es el auto más espacioso, cómodo y completo de su categoría. El nuevo Nissan Tida se vive por dentro. Todos están disfrutando las Galaxy Tab Wi-Fi de Samsung de la promoción de WOM. Si se te quedó corto el tiempo para canjear la tuya, no te preocupes. Ampliamos la promoción hasta el 31 de octubre. Galaxy Tab Wi-Fi de Samsung. Están esperando por ti. No te la pierdas. WOM, donde comprar es un placer. Y bien, las metas que se propone este gobierno a través del mensaje del presidente del Consejo de Ministros pues son sumamente ambiciosas. Nosotros decíamos en el comentario inicial que vamos a tener que crecer a más de 6% para poder lograrlas, y también pues habría que reformar por completo la gestión pública, tener una capacidad de gestión mucho mayor que la que tenemos ahora. Y bueno, en el sector minero nos dicen que efectivamente se llevarían a cabo estos proyectos por 30.000 millones de dólares, lo cual sí le daría un impulso muy importante al crecimiento del país, porque esos son 6.000 millones de dólares por año de inversión, y eso tiene un impacto en PBI de 2-3% solamente por el de crecimiento del PBI, solamente por efecto de, o 4%, no sé si habría que ser economista para saber cuánto es eso. Entonces es un impacto importante. Pero, ¿qué dificultades ven ustedes porque, por ejemplo, se ha aprobado esta ley de consulta previa? ¿Ustedes qué opinión tienen acerca de esta ley? Porque hay quienes piensan que si no se reglamenta bien, puede ser un obstáculo importante para la inversión. Bueno, coincidimos en el concepto. La ley, de alguna forma, recoge el espíritu del convenio 169 de la OIT, en el sentido de que hay que realizar la consulta, pero no tiene carácter vinculante. Y el Estado o la autoridad competente es la que tiene que resolver si se presenta este tipo de conflicto. Lo importante aquí es el reglamento. El reglamento debe ser lo suficientemente claro, transparente, para evitar justamente estas equivocaciones o estos errores en los que se puede incurrir, y establecer allí quién es esa autoridad competente, porque es muy gaseoso. Sí, pues. Si pensamos en que el gobierno debe velar por el Perú como un país unitario,
Entonces, al final, el gobierno es el que tiene, o el Estado es el que tiene que tomar la decisión como gobierno central, me refiero. Hoy se está dejando abierto, y ahí entran dentro de ese cajón desastre una serie de problemas y decisiones tipo ordenanzas como las que están habiendo, que felizmente el Tribunal Constitucional las está declarando nulas, ¿no? ¿Qué problemas ven ustedes? ¿Las ordenanzas ven? ¿Qué le estarían pidiendo al Estado? ¿Van efectivamente a invertir 30.000 millones de dólares más? ¿Qué necesitan que haga el Estado? Aquí hay un tema que es clave. La gran cantidad, si no la totalidad de estos proyectos se han hecho en lugares donde el Estado no existe. ¿No es cierto? Son lugares remotos, 4.000 metros, 5.000 metros, etcétera. Lugares alejados, el Estado no existe. Las empresas tienen que concurrir poniendo la carretera, los caminos, la generación de energía eléctrica, etcétera. Esa era una comparación que hacíamos, por ejemplo, con el caso de la minería, cuando hacíamos el tema de benchmark con Chile. En Chile nace un proyecto y el Estado le pone la generación de energía, a pistas, carreteras, etcétera, etcétera. O sea, toda la infraestructura alrededor del proyecto corre por cuenta del Estado. Aquí lo tiene que hacer o la empresa de hidrocarburíferos o la empresa minera. Ahí hay una serie de costos adicionales que han entrado dentro de todo este análisis, pero digamos, ¿qué se requiere? Necesitamos, si la ley de consulta es reglamentada de una manera correcta, el Estado es el que debe concurrir a estos lugares alejados, claro, hacer la labor que le corresponde de dialogar con los grupos originarios o indígenas y llegar a un acuerdo con ellos, de resolverlo, etcétera, etcétera. Y luego de ello debe entrar la empresa privada. Si eso funciona ordenadamente de esa manera, si tenemos tema complicado, por ejemplo, el tema, lo que se habla del esquema de ordenamiento territorial, es necesario para el país, sí, pero hay que hacerlo de una manera muy objetiva, porque aquí puede entrar contrabando. Sí, pues este asunto de las zonas de exclusión minera. O las zonas económicas económicas, exactamente igual. Ecológicas. Que hay algunos gobiernos regionales que han tomado la iniciativa y están haciendo de manera desordenada, claro, como si el Perú no fuese un país unitario, sino claro, cada uno en su estanco. Tienen facultad para eso, creo, ¿no? Ese es el problema, sí, hasta cierto punto. Habría que precisar bien eso, ¿no? Eso se abrió anteriormente, y esos son temas que creo que hay que abordarlos. Si queremos paz social, si queremos efectivamente que las cosas discurran y que la gente sepa dónde tiene o dónde puede hacer tal o cual inversión, necesitamos ordenar el país. Pero para ello se necesita hacerlo muy objetivamente y tener mucho cuidado con los participantes. Ese es no sé si quería agregar algo sobre este tema, Gonzalo. ¿El de la consulta previa? ¿No? Bueno, no, en general. En general, aquí lo que hay en el fondo es la necesidad de reformar al Estado. Eso no lo ha logrado hacer nadie hasta ahora. Es un reto inmenso. Le deseo toda la suerte del mundo al gabinete Lerner, pero francamente eso es titánico. Se están proponiendo llevar el presupuesto al 100% presupuesto por resultados. Esa es una meta impresionante. Pero eso mismo requiere una capacidad de gestión extraordinaria, porque el presupuesto por resultados es mucho más difícil de manejar. Me gustaría ver en el 2016 todo el presupuesto manejado por resultados. Sería sensacional, pero es tan difícil. Ojalá que lo puedan hacer. Ahora, no va a haber 6% de crecimiento si es que no hay inversión privada, sí, y se mantiene un clima propicio, respeto a los contratos, todo lo usual. Pero también para poder hacer las obras públicas o público-privadas, ambas, se necesita modernizar el marco normativo, o sea, facilitar las cosas, porque hay trabas municipales enormes, eso hay que atacarlo. Por ejemplo, hay una ley de obras por impuestos que podría ser utilísima para hacer obras pequeñas en los lugares más distantes con los impuestos de las empresas, sin que el Estado ponga la caja. Pero la ley no camina, pues, o sea, hasta ahora se han hecho solo 3 proyectos, ahí está trabado. El MEF no lo va, eso no lo mejorar va a marco normativo de la ley de APPs, mejorar la manera en que opere el SNIP. Hay tanto ajuste, pero si se hace eso, creo que podemos ver el futuro con más optimismo. Pedro Olaechea, se habla acá de un programa que se le pediría al Consejo Nacional de la Competitividad, creo que se ha señalado, un programa de formalización del aparato productivo, que es quizás
uno de los retos más difíciles del Perú. Somos uno de los países, los 5 países del mundo más informales, ¿no? Entonces tampoco se puede construir una democracia de ciudadanos plenos siendo todos informales, ¿no? Eso es una cosa que no funciona a la larga. Entonces se plantea eso, pero al mismo tiempo se dice que se va a poner todo el empeño para que salga la ley general de trabajo. Es una ley que en buena cuenta, tal como está planteada hasta ahora, consagra unas rigideces y unos costos no salariales muy altos, ¿no? Es decir, consagra la situación de la oligarquía laboral, por decirlo así, que es inabordable para el resto. ¿Cómo ve este tema? Mira, definitivamente, primero comenzando con el tema de las pymes. Las pymes, dentro del marco actual legal, es complejo, o sea, cuesta comunicarte con el Estado, cuesta pagar impuestos, o sea, tienes que hacer contabilidad, tienes que hacer todo tipo de, ver con abogados, con contadores, y la rentabilidad que tienen las pymes, dado el estado de productividad que tienen, tanto por conocimiento, mano de obra, y por el tipo de equipo que manejan, equipo obsoleto, máquinas viejas, no les da, no les da. Entonces la persona va a tener que decidir entre pagar el colegio del hijo o pagar impuestos. Y para pagar impuestos tiene que buscar un contador o un abogado. Entonces, si lo ponemos en exquisito, entonces ahí hay un reto muy, muy grande. Ahí hay un reto, pero que ya tenemos que enfrentarlo. Todo el mundo, se genera un marco legal que al fin del día es un marco legal que juegan en pared el sindicalismo y las grandes empresas. Claro, sí, pues. Entonces van en un contrapunteo que el resto se queda afuera. Sí, pues. Ahí hay un tema muy gordo. Que en el Consejo Nacional del Trabajo se incluyan a las pymes, ya se ha avanzado en algo, porque que tengan voz. El problema, hay mucha desorganización. La Ley General del Trabajo, bueno, viendo el tema, es una ley que definitivamente no ha terminado en base al tema del despido, que se llama el despido inopinado, despido arbitrario, como quieras llamarlo, que es al fin del día una de las claves de lo que es la rigidez o no rigidez laboral. Si nosotros vemos por el otro lado en qué se basa la mayoría de los empleos que hay, son en legislaciones que se generaron en los peores momentos de rigidez laboral, como es la exportación no tradicional, y que después el problema que fue variando de nombre. Entonces, el problema que hay es que la legislación laboral peruana ha probado que en las épocas de rigidez absoluta ha tenido que dar muletas para que puedan avanzar y no perderse el empleo. Entonces acá se dice que la exportación no tradicional fue de tiempo y que ya es tradicional. No, lo que no se ha explicado bien es, o lo que no se supo explicar en ese momento, es que una cosa es un bien transformado y otra cosa es tener marca. Si uno tiene marca, tiene mercado. Si uno transforma, es un commodity refinado, es un precio aceptante. No estás hablando. Entonces, cuando tú estás generando un precio aceptante, el día de mañana puede no estar. Entonces, mucha gente que tiene contratos no va a endeudarse, no va a comprar insumos, comprar maquinaria, tomar hipotecas y contratar gente para después quedar mal ante la ley, quedar mal ante los trabajadores, prefieren no entrar. Entonces hay un equilibrio que parte de una realidad subyacente, que es lo que tú mismo dices, o sea, tú tienes a las pymes que no tienen la capacidad de seguir el marco normativo que existe para las grandes empresas y que pueden generar esa relación ideal y esa relación que en cuanto a derechos fundamentales se tiene que hacer, por eso son los derechos fundamentales aceptados internacionalmente, pero tú cuando generas el contrapunteo entre empresas y sindicalismo sofisticado, pueden llegar a un trabajo, pero una vez que bajas, te encuentras con otro mundo, es otro lenguaje. ¿Tiene que quedarse afuera? No, yo creo que lo que se está planteando, como te digo, es un programa tremendamente ambicioso y en lo que podamos vamos a tratar de que se tenga éxito, porque como bien se dice en la mesa, o sea, es un programa que todos queremos que funcione. Ojalá al final, en el 2016, tenemos un mejor Estado. Yo creo que eso es algo que siempre ha reclamado todo el mundo. Queremos un mejor Estado. Habrá que hacer el esfuerzo. Pues. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les agradezco su participación en esta mesa. Vamos a, o quizás en 20 segundos, ¿esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Vamos a crecer a tasas altas o no? Gonzalo Apriale. Bueno, la intención vale, pero hay mucho trabajo que hacer. Las cosas no caen de los árboles. Y si las políticas son contradictorias, las señales no son claras,
la inversión no va a crecer. ¿Las señales no son claras? En este caso no, digo, a la hora de ejecutar, porque ¿qué quieren hacer? Está claro, las metas son muy buenas, loables. ¿Cómo? Ese es el problema, ahí está el detalle. Y ahí es donde quisiéramos ver exactamente cómo se aplican las cosas. Por ejemplo, hablando del régimen general del empleo, no hay nada más excluyente que el régimen general del empleo. Sí, pues. Por eso es que hay informalidad, la van a perpetuar. Y hay un apresuramiento por aprobar la ley como si hubiera una especie de fecha máxima para hacerlo. En realidad nos haríamos un harakiri. No habría forma de bajar la informalidad con una ley general del empleo tan rígida y tan excluyente. El Consejo Nacional del Trabajo, ¿quién está ahí? 2% de las empresas con 3% de los trabajadores que son los sindicalizados en la CGTP, hablando por todo el país, ni siquiera es representativo. De acuerdo. Empecemos a hacer las cosas bien, incluyendo a los que no están allí. Pero Martínez, pero esta vez sí en 20 segundos, ¿sabes? Porque ya dio la opinión por todos. O ya dio la opinión por todos, no sé. No, yo coincido, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que lo que se ha logrado en esta conversación entre Estado y privados mineros, creo que es una demostración de que se pueden hacer cosas en la medida en que se manejen de una manera razonable e inteligente. De acuerdo. O sea, hay mucha tarea por delante, el Premier ha manifestado un listado muy ambicioso, muy amplio, pero allí necesitan de todas maneras el contacto con nosotros. La empresa privada, los empresarios son los que tenemos la experiencia en el campo. Así es. Y eso tiene un valor tremendo. De acuerdo. Pedro Laechea, también 20 segundos, por favor. Yo creo que el qué ha sido definido, es un qué muy ambicioso. Yo creo que, puesto el qué, estamos dispuestos a ayudarlos en el cómo, pero seamos realistas para poder lograr el cómo. Y yo creo que tenemos todo el interés de que esto funcione. El qué más que todos nosotros, tener un mejor Estado, es la ilusión de todos los peruanos. Bien, muchísimas gracias entonces a Gonzalo Prialé, Pedro Martínez y Pedro Laechea, presidentes de importantísimos gremios empresariales del Perú. Vamos a una pausa, regresamos con Roberto Abusada y Enrique Vázquez para analizar aspectos económicos y sociales específicos del programa.